La gente que me conoce sabe que me gusta mucho la temática del terror, horror y los monstruos. Pero también es verdad que si me conoces sabes que odio jugar a los juegos de terror. Básicamente no soporto los scream jumps. Y de hecho lo admito, me acojono fácilmente con esto. Pero una cosa es asustar, que es algo muy sencillo, ya que es una reacción física y natural que solo necesita un conjunto de luces, sonido y algún objeto inesperado. Y otra cosa muy diferente es aterrar. Para aterrar es más complicado. Primero necesita ser introspectiva en la cabeza del espectador. En las películas es muy jodido. Sí, es cierto que existen algunas películas que tocan más este tema, como puede ser El Resplandor, pero donde podemos ver esto de manera más efectiva es en la literatura y en los videojuegos. En el primer caso es mucho más sencillo. Al centrarnos únicamente en un solo espectador o lector, podemos centrarnos en crear una atmósfera o unas inseguridades poco a poco. Mientras que en el segundo caso, al ser un medio interactivo y directo o solitario, tenemos las facilidades de crear una atmósfera y jugar con la psique del jugador para crear esa incomodidad. Philip Lovecraft, Edgar Allan Poe o incluso el Silent Hill 2 son grandes ejemplos de cómo estos medios pueden causar esa sensación de malestar o temor en el jugador o lector. El susto en sí es efímero, el terror se queda contigo. He ahí la gran diferencia. Para poder continuar tengo que tocar un poco el tema de lo que es la metanarrativa. Para poder explicarla voy a dar por hecho que todos conocemos el término lo que es la cuarta pared, una pared invisible que separa el mundo real con el mundo ficticio. No obstante, la metanarrativa es una idea postmodernista que coge esta regla y se la pasa por el culo, destruyendo o modificando la pared a su beneficio. El ejemplo más moderno de esto, o más conocido mejor dicho, podría ser Deadpool, pero esto es un recurso que se lleva utilizando muchísimos años sin darnos cuenta. El mejor ejemplo son los modos de tutorial en los videojuegos, donde una persona ajena a nuestra existencia nos explica que si pulsamos X botón haremos X acción. No obstante, en los videojuegos también se suele utilizar esta rotura de la cuarta pared para mandar una sensación o incomodidad al jugador. Uno de los grandes ejemplos es en el primer enfrentamiento o encontronazo que tenemos con Psycho Mantis en el Metal Gear 1. Guardas la partida a menudo. Eres una persona prudente. No has guardado la partida a menudo. Eres un poco irresponsable. Puedo leerte como un libro abierto. ¿Sigues sin creerme aún? Te demostraré mis poderes psicoquinéticos. Pon tu controlador en el suelo. Ponlo lo más plano que puedas. Eso es. Ahora moveré el controlador solo con el poder de mi voluntad. Se puede resumir de una forma bastante simplista con una imagen. En las historias clásicas vemos al hombre contra Dios. En las historias modernas, al hombre contra la inexistencia de Dios. Y en las historias postmodernistas, al hombre contra el autor. Pero en el caso del juego que voy a hablar hoy, sería mejor dicho, a Mónica contra su programador. Y ahora tengo que decir que uno de los juegos de los últimos años que ha tocado mejor este concepto es Doki Doki Literature Club. En el concepto narrativo es un juego de citas común, en el cual tienes que intentar convertirte en el novio de una de las tres chicas protagonistas. Pero en el concepto metanarrativo, el juego es una inteligencia artificial llamada Mónica que se obsesiona contigo e intenta hacer todo lo posible para que seas su pareja. El juego empieza con cualquier juego de citas normal, tienes un pequeño tutorial que te lo da Mónica explicándote cómo son los botones, que es eso, un personaje más de tutorial, en el cual no te da ningún tipo de sospecha. Pero a la primera sospecha te das cuenta cuando no te habla como el nombre del juego, como el personaje en sí, sino como jugador. Y por otro lado también en sus poemas o en algunas pequeñas pullitas que suelta el resto de chicas. Posteriormente empiezan a ocurrir ciertas desgracias y para mí es en sí el primer gesto de la obra maestra que es este juego, que es la muerte de Sayori. Cuando Sayori muere, podemos ver que el juego crea una simulación de claseo, creando un terror en el jugador, un ataque directo hacia nosotros, no a nuestro personaje. Destruyen la pared, pero no queda solo ahí. Poco a poco vemos que Mónica modifica los archivos de juegos a niveles de destruir los propios archivos de los personajes. Incluso sabe si estás grabando o no. Aquí el terror reside no por las imágenes violentas o el gore, o sustos de situaciones de tensión,
Aquí el terror existe es la lucha y el nacimiento de una atmósfera de inseguridad constante debido a la pérdida de control del jugador. Pasamos de ser víctimas de una entidad que no solo altera su propio universo, sino también es capaz de modificar nuestro universo físico, entre comillas, y pasamos de ser los que mueven las fichas a un peón más en el juego de Mónica. El concepto de convertirnos en el receptor de una relación tóxica unidireccional donde, como dije antes, no le importa modificar su propio mundo para elegir estar con nosotros y ser únicamente suyo, es realmente acojonante. El uso de la metanarrativa en este juego es maravilloso, ya no solamente el hecho de, como comenté antes, que te modifique tu realidad para acojonarte, sino porque hasta sientes empatía por Mónica. A mí personalmente me da mucha lástima el personaje como tal. Mónica en sí tiene una conciencia, incluso una ética. Está maldita, sí, pero tiene ética. El resto de personajes sí te dan lástima por sus muertes o pueden llegar a ser cruentas o desagradables. Pero son eso, un objeto inanimado. Mónica, a tener conciencia, empatías con ella. E incluso notas ese conflicto de autor con su obra y tú estás en medio sin poder hacer nada. Lo peor de todo es que Mónica se da cuenta de lo que está haciendo y sabe que está mal y que no puede hacer otra cosa para evitarlo, y la única solución que ve es eliminarse a sí misma. Al fin y al cabo no es más que ese villano de Scooby-Doo, de que parece una gran amenaza, pero al fin y al cabo no es más que humo y espejo, sin ningún tipo de poder aquí. Lo peor de todo es que al fin y al cabo ella se da cuenta que la única forma de un final feliz es eliminándose a ella misma de la ecuación. Y tengo que decir algo que me encanta de este juego cuando siempre comento de las obras, es la autocrítica a todos los falsos juegos de tu elección importa. Una mierda. No existe el poder de la elección en los videojuegos. Sí, puedes elegir A o B, pero la opción A o B siempre están predispuestas por un programador. Y este juego lo parodia y lo toca de forma maravillosa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad podía comentar un poco más sobre el personaje de Mónica y sobre el metaterror en los videojuegos, pero lo voy a reservar un poquito para el podcast de este día 1. Originalmente el vídeo iba a estar subido para el día 1, pero he tenido ciertos retrasos y tenía que subirlo hoy el día 2, por si lo estás viendo. Pido perdón a la gente porque sé que prometí subirlo para Halloween y me he retrasado, pero mejor siempre tarde que nunca. Dicho esto, gracias por ver el vídeo, suscríbete si te ha gustado si todavía no estás suscrito y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales que tienes en la caja de comentarios donde iremos comentando diferentes novedades del canal, memes y, como no, echarte unas buenas risas. Dicho esto, nada más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.